Bien, saludos señores, ya estamos en diciembre, el mes de la Navidad, de la Nochebuena, del Año Viejo, que se va, y para prepararnos a un año nuevo que va a ser más próspero, más Amén, feliz. en orden divino, que ¿verdad? lo necesitamos. Salud en primer orden, prosperidad por pipa para todos, ¿verdad? Que nos hace falta mucha prosperidad, mucha prosperidad. Bastante. Sí, hoy vamos a hacer un programa muy interesante, como siempre, que tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes de lo que ha ocurrido en toda la semana. Un resumen de noticias interesantísimo. Tenemos la entrevista central hoy con la licenciada Myosotis Rivas Peña, directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas. Así la vamos a tener en la entrevista central. Noticias internacionales muy buenas también. Lo que ocurrió con el ex primer chino que murió, ¿verdad? Todas esas noticias las tenemos con Yarit Ortiz en el resumen. Adelante. Así es, Rafael y Adela, una semana muy movida. Hola, ¿qué tal amigos de Reseñas? Bienvenidos a otro resumen de noticias. Se encuentra en la República Dominicana la jefa del Comando Sur de la Armada de Estados Unidos, Laura Jane Richardson, la mujer de más alto rango en el ejército estadounidense, con el objetivo de visitar la misión humanitaria que realiza el buque hospital USNS. Asimismo, la general Richardson sostuvo una reunión con el presidente Luis Abinader, donde abordaron los esfuerzos de cooperación y seguridad entre ambas naciones. Mientras que en el plano político, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, dice que fue una torpeza del gobierno de Abinader darle boche a Estados Unidos. Asegura que para aplicar la ley y la Constitución no se tienen que afectar los intereses de la República Dominicana, refiriéndose a la política migratoria que ha estado aplicando el gobierno de Luis Abinader con los migrantes haitianos y el estado actual de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. A pocas horas de dichas declaraciones, el alcalde de Santiago fue diagnosticado con COVID-19 tras haber sido ingresado en un centro de salud por problemas pulmonares, desatando así una lluvia de comentarios en las redes sociales. Y en otro orden, la jueza Evelyn Rodríguez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional dejó en libertad al ex pelotero de Grandes Ligas Miguel Tejada, quien guardaba prisión acusado de emitir cheques sin fondos. A propósito del inicio del mes más festivo del año, diciembre, el presidente Luis Abinader encabezó la apertura de grandes ferias Navidad del Cambio con el INESPRE, que se desarrollarán en distintas demarcaciones para ofrecer productos alimenticios a precios más asequibles. Al dirigirse a los presentes, dijo que durante los primeros meses de su gobierno les sugirieron disolver la entidad del INESPRE y no aceptó porque la considera fundamental para la ciudadanía. Asimismo, el mandatario, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, inauguró Villa Navidad, un área de entretenimiento alusivo a esta época para el disfrute de la familia dominicana, que funcionará en los jardines del Palacio de los Deportes y el Monumento de Santiago. En otros temas, ante los hechos delictivos de criminalidad que han ocurrido en las últimas semanas en República Dominicana, las autoridades de la nación decidieron implementar la estrategia de patrullaje policial por cuadrantes, 84 en total, que busca reforzar las acciones contra estas problemáticas. Según las estadísticas de la Policía Nacional, 24 horas después del reforzamiento del patrullaje en el Gran Santo Domingo, los hechos delictivos se redujeron a 0. El empresario Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, fue apresado en el Palacio de la Policía
tras varias querellas en su contra por supuestas estafas. García Peguero operaba una empresa de inversiones con sede en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, mediante la cual, según sus propias palabras, duplicaba a sus clientes el dinero. En este sentido, el superintendente de bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández W., informó que a inicios del 2023 la entidad presentará a varios sectores sociales las primeras propuestas de su proyecto de ley mediante el cual se tipificará como delito el uso de esquemas Ponzi en cualquier circunstancia. El esquema de Ponzi como un proyecto piramidal de estafa, de acuerdo a varias definiciones, con la que los estafadores pagan los intereses de una inversión con el dinero ya invertido o con dinero de nuevos inversionistas. Y en el plano internacional, el expresidente chino Jiang Zemin falleció el pasado miércoles. Zemin llegó al poder después de la represión de las protestas de Tiananmen en 1989 y durante su mandato proyectó a China en el escenario internacional. El dirigente de 96 años trazó un equilibrio entre las reformas aperturistas y la pervivencia del Partido Comunista al frente del Estado. Jiang Zemin dejó el poder habiendo colocado las bases para el ascenso de China a la categoría de las superpotencias, con la locomotora del crecimiento funcionando a todo gas y tras haber forjado la imagen de un gigante global, accesible y favorable a los negocios. Y en otras noticias, una carta bomba explotó en la Embajada de Ucrania de Madrid. El hecho ocurrió cuando el envío fue abierto por un empleado del edificio diplomático. A tan solo un día del incidente con la carta bomba, la policía volvió a acordonar la Embajada de Ucrania con sede en Madrid tras la llegada a la delegación diplomática de otra carta sospechosa, pero esta vez con restos de sangre en el exterior del sobre, según han confirmado fuentes oficiales. En otro orden, el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, volvió a denunciar que las políticas relativas a Haití del gobierno de República Dominicana son de odio y remarcó que los haitianos que emigran hacia el país vecino son deportados y maltratados. En el ámbito deportivo, el astro del fútbol brasileño Pelé se encuentra internado desde el pasado martes en un hospital de Sao Paulo para una reevaluación de su tratamiento contra el cáncer que padece. Pelé, de 82 años, está en pleno control de las funciones vitales y tiene una condición clínica estable, detalló en un comunicado su equipo médico. Y por otro lado, el Mundial de Fútbol continúa con su agenda. México quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 a pesar de ganar 2-1 a Arabia Saudita en Doha, debido a que perdió en la diferencia de goles frente a Polonia, que avanza a octavos junto a Argentina, que la derrotó 2-0. En la entrevista central de reseñas nos acompaña la directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, Myosotis Rivas. Licenciada en Ciencias Económicas con maestrías en Política Económica, Género y Desarrollo Humano, con amplia experiencia laboral en la región centroamericana y del Caribe en temas de integración regional, desarrollo y políticas públicas de igualdad y negociaciones comerciales. Rivas ha trabajado de cerca en el fortalecimiento del sistema de la integración centroamericana,
recientemente como directora ejecutiva del Centro Regional para la Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En la entrevista central de Reseñas damos la bienvenida a la directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, Myosotis Rivas. Y aquí estamos de nuevo con más contenido en Reseñas, señores, como el que habíamos prometido, Adelaida. Así es. Tenemos una invitada especial en un tema que está en el tapete. Ustedes han oído hablar del Censo Nacional, que desde que yo estoy niño se está haciendo censo en la República Dominicana. Es una herramienta importante para poder desarrollar políticas públicas. Tenemos a la licenciada Myosotis Rivas Peña, así que bienvenido a este programa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí estoy, para conversar con ustedes sobre todo este proceso tan interesante que hemos estado viviendo como país. Sí, claro. Yo creo que la teleaudiencia le interesaría saber por qué es importante un censo, Myosotis. Sí, mira, el censo es muy importante porque, como decías al principio, permite planificar. Y permite planificar no solamente al gobierno, sino también a las empresas, a las personas en sentido general, al buscar información sobre las personas, ¿verdad? Y sobre los hogares y sobre las viviendas. Y ahí, incidir en algunas cosas muy importantes, como son la calidad de vida, ¿no? A través de las políticas públicas. Yo creo que uno de los, de los procesos y de proyectos en los cuales los gobiernos no deberían escatimar, ¿verdad?, en trabajar, en invertir, es el tema de la recolección de datos en sentido general, ¿no? Ya sean censos, encuestas, fortalecimiento de registros administrativos, porque te van dando como ese camino. También uno se traza metas como gobierno, ¿verdad?, como Estado, tanto a nivel nacional como internacional, y es a través de la información que tú puedes ir monitoreando esas metas también para luego evaluar las políticas públicas que se diseñan. ¿Cómo está estructurado el censo en esta ocasión? Ya cerraron el 30, ¿verdad? Pero van a continuar en otra etapa. ¿Cómo está estructurado? Primera etapa, segunda etapa, arrancaron con ciertas lugares, vamos a seguir ahora. ¿Cómo está? Para que la gente entienda un poquito. Sí, mira, primero decir que el censo se comenzó, los censos normalmente tienen un tiempo de planificación de 5 años, ¿verdad? Y en esos 5 años, aquí comenzamos la planificación en República Dominicana, específicamente en la Oficina Nacional de Estadística, el 2016. Y en esa primera, desde el 2016, se comienza elaborando el proyecto de inversión pública, se comienza revisando las 2 últimas boletas que se han utilizado en los censos para comenzar a diseñar todo lo que es lo conceptual. Luego se pasa al proceso de levantamiento cartográfico que se comenzó en el 2018. Ahí se levantan todas las edificaciones porque luego tú diseñas el proceso de terreno en base a las viviendas, haces la carga de vivienda para cada empadronador, para cada segmento, pero inclusive los temas de localización, que la gente sepa tal casa está cerca de tal banco. Entonces todas esas edificaciones se levantan y se contabilizan las viviendas que luego vamos entonces a trabajarlas. Y ya estamos ahora mismo en la fase del proceso de levantamiento. Hemos terminado, lo hemos concluido, que fue del 10 al 30, ¿verdad? Saben que por las incidencias que tuvimos en el primer momento, tuvimos que ampliar el plazo. La idea es de que la población no se quede sin censar. Claro. O sea, aquí hay un punto importante. La victoria del censo no se puede medir si yo lo hice en el plazo que lo establecí. Eso no debe ser la medición, debe ser el tema de la cobertura y no escatimar esfuerzos para la cobertura. Entonces, cuando cerramos el 30 de noviembre, sí anunciamos que había lugares que todavía para recuperar cobertura íbamos a seguir. ¿Cuáles eran? Verón, en la Altagracia, que fue una de las zonas por ser turística, nos dio trabajo en conseguir todo el personal que necesitábamos para la carga operativa, para levantar la carga operativa. También en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, sobre todo la circunscripción 1, y también Santiago de los Caballeros como municipio, ¿verdad? Ahí todavía estamos con unos operativos, hemos puesto a la disposición de la gente teléfonos para que llamen y poder ir, tanto nosotros también estamos viendo cuáles segmentos no se abrieron, por ejemplo, cuáles segmentos en el Distrito Nacional. Nosotros vimos que teníamos segmentos que no se habían abierto en el Quisqueya, Julieta, La Julia, en Gascue. ¿Y qué permite eso? Y eso es un apoyo que la tecnología nos ha dado ahora, que como teníamos todo en materia tecnológica, hoy podemos ver
cuáles nos transmitieron datos, quiénes no nos transmitió datos, quién está por encima del 50% transmitiendo datos, y hacer operativos focalizados en esa zona para llegar y levantar la información de toda aquella persona que quiera, ¿verdad? Pues dejarse censar. Hay un ruido en las redes que tiene que ver con precisamente, alguna gente publica de que hay viviendas en donde le han pueto el sello de censado. Sin embargo, no se ha censado. ¿Ustedes cómo controlan eso? ¿Qué se debe hacer con esa situación? Sí, mira, ahí hay dos cosas que aclarar. La primera es que tenemos un censo de población y de vivienda. Entonces, se empadrona la vivienda y se empadrona la persona y el hogar. Son 3 poblaciones. Si la persona no está en la casa, le ponen el label. Claro, y levanto la información sobre la vivienda a observación. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no, entonces, porque ¿cuáles son las cosas? La boleta tenía 6 secciones. La primera sección es la ubicación geográfica, ¿verdad?, de esa vivienda. Eso tú lo puedes llenar sin que nadie te lo diga, eso lo llenaba el empadronador. Luego, el tema de las características de la vivienda. Yo puedo decir de qué era el techo, de qué eran las paredes, y eso lo puedo ver por observación sin entrar inclusive a la vivienda. Pero luego hay una descripción que te decía, es una vivienda con personas ocupadas, con personas desocupadas, y si es desocupada es porque es de carácter temporal, es porque está en construcción, ¿verdad? Y tal. Entonces, hay como 2 formas de controlar el tema de luego hay que ir a chequear. Normalmente un supervisor tenía, y el propio empadronador no podía cerrar la entrevista hasta que no hiciera 5 visitas. Entonces, tú puedes ir 5 veces a un lugar y no encontrar a las personas. Y ese era el nivel de intento que nosotros teníamos. Entonces, claro, en un proceso donde la gente también está trabajando, en donde tenemos la parte de los edificios, de los condominios, de lugares que no nos dejaron entrar, ¿verdad? Entonces, tú tienes toda esa parte que tienes que luego contabilizarla. Ahí hay un tema, nosotros hemos hecho unos operativos para descender al terreno, ¿verdad? Y ver si viviendas desocupadas ciertamente era porque tenían personas ausentes o porque los empadronadores se saltaron el proceso, porque también eso puede existir. O sea, recuerden que teníamos 25,000 personas en el territorio, y que por más que uno haga una buena capacitación, también depende de una persona que esté comprometida con el proceso, ¿verdad? Que haga su trabajo bien. Y yo creo que sí quiero como saludar realmente a muchos empadronadores. O sea, mucha gente compartía con nosotros en las redes la profesionalidad de quien se le acercó, ¿verdad?, quien le visitó, cómo hizo su trabajo, o sea, y eso también hay que valorarlo. Creo que hemos tenido un censo, de mi punto de vista, ¿verdad?, con sus bajas y sus altas, pero que ha sido exitoso, que hemos logrado, ¿cómo se llama eso?, que la población se sienta, ¿verdad?, involucrada, ¿no? Acá rato, a mí no me censaron, hubo alguien que cuando yo entré aquí me dijo, a mí no me censaron en tal lugar, Santo Domingo Este, por ejemplo. Yo le dije, deme su dirección, y de una vez lo mandé al chat de recuperación de cobertura que tenemos para que tuvieran ese dato. Y que otra cosa importante, nosotros estamos ahora trabajando en horario extendido, ¿verdad?, como hasta las 9 de la noche. Por si acaso, entonces entramos y estamos en las localidades, coordinando con los condominios, coordinando con los lugares, y decir, tú voy a estar a esta hora. Entonces, a esta hora, pues mandamos a personal ya interno específicamente, que tenemos entonces destinado para esos fines. Así ocurrió en la torre donde yo vivo, en la Sarasota, en Bellavista. La empadronadora fue como a los 3 días. Ya se ubicó una mesita afuera para que todo el mundo bajara. A los 3 días de comenzar el censo fue la muchacha muy atenta y muy cosa, nos empadronó como en 10 minutos. Pero habían como 5 familias que no estaban. Pero ella retornaba. Y pienso que en ese caso se dio eso que usted señala, que el empadronador tiene que volver, y ese esfuerzo hay que hacerlo, porque no puede quedar gente sin contar y casas sin contar y ese tema. Ese es nuestro interés, y como decir, como que vamos a estar en el terreno hasta que sea necesario, ¿verdad?, hasta lograr la cobertura, que es lo que le da la calidad también al proceso, porque hemos hecho una gran inversión. Estimado de cómo anda la cobertura, mira, ¿qué porcentaje? Sí, nosotros, a ver, en el caso, por ejemplo, de las provincias que terminaron ya al 30, que fueron 28, sí terminaron con un porcentaje de cobertura que era el
que es el deseado, que está alrededor de un 95%. En los otros casos estamos tratando, como ahora también estamos en el territorio, empadronando también con boletas, porque esa era una de las estrategias que nosotros teníamos, que era el autoempadronamiento. Entonces, en algunos lugares que no nos dejan entrar, pero que ni siquiera habilitan un espacio, se deja un contingente de boletas, dependiendo del número de apartamentos, y se da hasta 3 días para luego regresar. Y ahí también hacemos un llamado a la población que tiene boletas y que no se la han ido a recoger, que nos llame también para que puedan entonces, para nosotros podamos pasar y recogerlas, porque ya eso hay que pasarlas a la tableta, porque todo tiene que ir a la tableta al final del proceso, o sea, tiene que digitarse para entonces determinar mejor el tema de la cobertura en estos distritos, estos territorios que he comentado, que tenemos que estamos trabajando: Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Perón, Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. ¿Y cuál provincia ha sido la de más alto porcentaje de cobertura? Mira, lo que pasa es que la parte del censo, ¿verdad? Nosotros, y eso es una de las cosas que tenemos que ver ahora, estamos retornando todas las tabletas, estamos vaciando ya las bases de datos, porque teníamos en algunos lugares que no todo el mundo transmitía. Pero además de eso, el levantamiento cartográfico, por comentarte una cosa, en el 2018, que se hizo el primer levantamiento cartográfico, ese levantamiento cartográfico, hoy en día, cuando pasamos, puede ser que existan más viviendas que la que nosotros levantamos. Entonces, tú tienes sobre todo lugares como Asua, Enriquillo, Pedernales, que inclusive la cobertura fue más de lo que nosotros teníamos, porque desde que uno levantó hasta que volviste, entonces hay crecimiento. Mira, hay zonas donde encontramos crecimientos importantes, aun cuando se levantaron las zonas turísticas, que es la que están ahora con más empleo, ¿verdad? Generando más empleo. La gente también se va y se mueve allá a Puerto Plata, la propia Altagracia. Conseguimos como brotes demográficos, ¿verdad? De gente que está ahí viviendo, y entonces ahí la cobertura inclusive pasó, ¿verdad?, el 100%, porque tú conseguiste más vivienda de las que nosotros esperábamos. Licenciada Miosotti Rivas Peña está conversando con nosotros, directora general de la Oficina Nacional de Estadística. Nosotros quisiéramos que usted nos abordara el tema del ruido que hay con relación a lo que fue el montaje como tal, con las tablets y todo eso, pero vamos a escucharlo después de la pausa, que volvemos en el segundo segmento con la licenciada Miosotti Rivas Peña. Gracias por continuar con Reseñas. Conversamos con la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotti Rivas, a propósito del censo, de todo lo que arrastra y de la importancia, señores, de saber cuántos somos, de las políticas públicas que hay que aplicar a raíz de los resultados del mismo, Rafael, como veníamos conversando. Bueno, le habíamos preguntado a la licenciada Rivas Peña el tema de las tablets, pero yo quiero que antes de que pasemos a la respuesta, podamos ver lo que ha sido un sondeo que nosotros hicimos en la calle con la gente, de qué piensa, que nos hizo María Alejandra Lazala. Así que adelante con el reportaje. Con el objetivo de que todos los ciudadanos pudieran cumplir con el derecho de formar parte del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, se estuvo realizando del 10 al 30 de noviembre el levantamiento de las políticas públicas a ejecutar. A propósito del tema, estaremos buscando las opiniones de algunos ciudadanos. ¿A usted lo censaron? Joven, ¿a usted la censaron? En mi casa sí. Sí. Y Directamente a mí, seguro estaban trabajando. Señor, ¿a usted lo censaron? Sí. Ok. Señor, ¿a usted lo censaron? ¿A usted lo censaron? ¿Y cómo le pareció el trabajo que estuvo realizando el censo? Está muy bien, gracias, sí, bueno. Eso es importante, ese censo, para que así sabemos cuántos son, si nos multiplicamos, ¿no? Joven, ¿a usted lo censaron?
No. Hacer una pregunta sobre el censo, por favor, breve. Si lo censaron. No, no me censaron. ¿A usted la censaron? No. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el censo? ¿A usted lo censaron? Sí, en mi casa. Sí, ¿qué le pareció el trabajo que hicieron? Yo estuve ahí y era mi esposa. Perfecto, gracias. Señora, ¿usted lo censaron? Sí. Sí, ¿qué le pareció el proceso del censo? No lo he visto bien hasta ahora. Señor, ¿a usted lo censaron? Sí, allá afuera, sí. ¿Qué opinión le merece el proceso? Bueno, sería muy bueno porque necesitamos saber cuántos somos, qué hacemos. ¿Qué le faltó? Simplemente el pago de la gente, ya. Salir de eso. ¿Qué le pareció el proceso? ¿En la primera o en la segunda etapa la censaron? La primera. Joven, ¿le puedo hacer una pregunta del censo rápidamente? ¿La censaron? Sí. Esas fueron algunas de las impresiones de los ciudadanos consultados por reseñas a propósito del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Para Reseñas, María Alejandra La Sala. Bueno, como pudimos ver, Bien. La mayoría de la gente dijo que sí, que la habían censado. Yo creo que el proceso tiene todavía una etapa que cumplir, ¿verdad? Pero quisiéramos ahora entrar en el tema que quedó pendiente ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha hecho tantos ruidos? Incluso el periódico El Día publicó un reportaje de eso. Sí, bueno, primero quiero decir que me emociona mucho ver el reportaje, porque sí, porque, a ver, uno trabaja tanto por un proyecto como este tan importante para el país, o sea, y ver que la gente, o sea, te dice que sí, digamos. Y está consciente hablando de la importancia. Y de la importancia, o sea, hablando de como de estadística, de día 1, de 10, que claro, que tal vez, no, entonces sí, o sea, de eso se trataba, de llegar. Mira, con el tema de las tabletas, he visto, de hecho, sí, el editorial inclusive que publicó y algunas publicaciones que han estado realizando. Mira, nosotros tuvimos 2 momentos con el tema de las tabletas. De hecho, desde el año pasado, en julio, estuvimos documentando, estuvimos dando, nosotros mismos viendo procesos pasados de otras instituciones para ver lecciones aprendidas y tomarlas. Y una de las primeras que vimos fue tener siempre peritos externos de otras instituciones. Capacitamos a esos peritos, trabajamos y sacamos un proceso en octubre del año pasado, ¿no?, que se nos cayó. ¿Por qué? Por el tema de que la ley de compra, la 340-06, era el tema de cumple o no cumple. Y ya que una de 28 criterios, 31 que teníamos, creo, no me acuerdo en ese momento, que uno no te lo cumpliera, ya no cumplía, ¿no? Y tuvimos entonces, la ley te faculta a que una vez que tú has sacado un proceso, ¿verdad?, que en los tiempos que se planificaron, o sea, en ese momento se dio todos los tiempos, las empresas hicieron todas las consultas del lugar, ¿verdad?, y se nos cae. Entonces, cuando pasa eso, la ley te faculta a que tú puedas sacar el mismo proceso en menor tiempo, ¿verdad? Pero mejorando un poco también el tema de los pliegos. ¿Por qué? Porque ya veíamos que si no íbamos con el mismo pliego anterior, eso no se hacía. ¿Y qué tipo de pliego hicimos? Yo creo que un pliego que es modelo para el país, en el cual se pudo demostrar que no hay que comprarle barato. O sea, el Estado no tiene por qué comprar necesariamente barato. Puede comprarlo mejor al mejor precio, ¿verdad? O sea, hicimos un pliego en el cual se establecieron 31 criterios, pero que luego tú ponías a competir. O sea, yo no puedo competir la empresa que tiene 24 criterios con la que tiene 31, ¿no? Y se hizo un ranking establecido de que eran 31 criterios, ¿verdad? Y se ordenaron de la que tenía los mayores criterios a la que tenía los menores criterios. Y que luego de eso también inclusive, ¿verdad?, se tenía claro que tú ibas a ordenar, entonces la de 31 competían con la de 31, pero ninguna empresa se podía ganar más de un lote. Nosotros estábamos comprando 34,000 y pico de tabletas, cada lote era de 6,350 o 6,000 y algo ahí de tabletas. No podía una empresa ganarse más de 2 lotes, para tampoco no entregarle. No podías especificar marcas, y eso es importante. O sea, la ley de compra, tú no puedes decir, yo quiero tanta tableta de tal marca. No, o sea, son especificaciones. Por tanto, adquirimos al final 5 lotes, se adjudicaron, en los cuales hubo una empresa que ganó 2 lotes, ¿verdad? 5 lotes adjudicados de tableta totalmente diferente, ¿no? O sea, una empresa te traía una, otra te traía otra y todo eso. ¿Qué es lo que sale con el tema de la adquisición y una de las resoluciones que hace la ley de compra y contrataciones? A ver, una de las cosas que decía el pliego de licitación, y eso está publicado, todo está transparente, era de que las tabletas tenían que ser a prueba de
agua. Pues tú no sabes, tú estás pasando por un río, o sea, señora, aquí nosotros tenemos que ir río, y si se te cae la tableta, se dañó. Y se te dañó, y toda la información que tú tenías ahí la pierdes. Es una inversión del Estado que nosotros estamos haciendo. Nosotros pedimos muestra, la gente tenía que traernos muestra porque en el papel tú puedes decir todo. Y había que hacerle la prueba de sumergirla en el agua a la tableta para ver si la prueba del polvo, la prueba si se te caía. Entonces, lo que dice compra y contrataciones es que nosotros no pusimos en el pliego que íbamos a hacer esas pruebas. Pero las pruebas se le hicimos a todas las tabletas que llegaron, no a una en particular. No que yo dije, bueno, se la voy a hacer a esta sí, no, pero además de eso, lo transparentamos. O sea, Compra se da cuenta de eso porque nosotros lo dijimos en nuestro informe. O sea, no fue que ellos fueron a hacer una investigación en la ONU y que luego descubrieron que por ahí hay un principio que está en la ley, bueno, no en la ley, sino en la normativa de las compras, que es la diligencia, la debida diligencia. Así es. O sea, la debida diligencia. Yo no puedo hacer una inversión como la que estábamos haciendo para el Estado y decir, yo vi en la página web que esta tableta dice que se sumerge al agua. No puedo hacer eso. Es una debida diligencia, es un principio que la normativa de compras, y nosotros hicimos esa debida diligencia, ¿verdad? Y es ahora lo que se entiende que no debió hacerse porque no estaba en los pliegos. Entonces, yo creo que nosotros actuamos sobre todo tomando en cuenta adquirir lo mejor para el Estado, por la inversión, por lo que significaba que luego esa tableta no te funcionaran en el camino. Yo entiendo perfectamente eso. Usted sabe que aquí ha habido desde Cuca y Roquetán una cultura de corrupción, y todo el que lee esa información de una vez se pone suspicaz. Así es. Entonces, usted descarta que ahí haya habido cuestiones al margen de lo que es la ley de compras y contrataciones, y que se hizo con... Sí, mira, es que, a ver, inclusive compra lo que ellos dicen es que hubo esa en el informe técnico, ¿verdad? O sea, porque los técnicos hicieron eso, que fue unas pruebas que no estaban en el pliego. Pero, a ver, nosotros al final, esos 5 lotes se repartieron en 4 empresas. ¿No? En 4 empresas. La primera empresa que ganó, no ganó más lotes porque nada más licitó uno. La que tenía 31 criterios, ellos nada más licitaron un criterio, un lote. Si ellos hubieran ofertado 2 lotes, ellos hubieran ganado 2 lotes la primera empresa, pero no lo hizo. ¿No? Entonces, y ustedes no se lo pueden adjudicar porque no lo tiene. Entonces, pero además de eso, o sea, también era entre el tema del criterio, o sea, si tú no tenías otra más que en tu criterio, ¿verdad? ¿verdad? 31 criterios esa. Después la segunda que seguía tenía 29 criterios. No, esa ganó 2 lotes. ¿Pero por qué? Porque no había otra dentro de su lote que tenía 29. Pero cuando en el tercero había más, entonces tú ahí se la adjudica a la de menor precio, ¿verdad? O sea, inclusive hay empresas, hubo una empresa ¿verdad? Que era la que hubiera quedado después. Esa compitió en varios lotes, pero no tenía el menor precio, entonces por eso se le adjudicaba a otra. Entonces, yo creo que ciertamente, como usted dice, todo lo que vemos como irregularidad creemos que es un tema de corrupción, o sea, ahí es un tema técnico que yo creo que, como le decía, lo hicimos sobre todo haciendo esa debida diligencia por lo que entendíamos que era necesario. Señores, tenemos empresas que nos licitan de todo. De todo. Okay. Desde la pintura, ¿cómo se llama? De la varilla inicial hasta la pintura final. Y hay que hacer la debida diligencia de esos procesos. Con el comentario breve, no es pregunta, es un comentario breve para pasarle a Adelaida. Yo les decía, fuera de cámara, que una de las falencias grandes del censo, de este censo, ha sido la comunicación. Le pido que nada más es un comentario mío. Yeah. Es la comunicación, porque se dejaron instalar un discurso. Entonces, para tú desinstalar ese discurso ya instalado es muy difícil. Yo pienso que mire lo que usted está explicando ahí, pero a eso le hace falta mucha comunicación. Adelaide. No se puede saber lo que no se comunica. Sí. Y hay que caerle encima a eso. Mucha gente, al igual que yo, quiere saber, ¿verdad? Censo empieza el 10 a contarse a la población. ¿Cuándo vamos a tener los resultados de este censo? ¿Y qué datos importantes va a tener el país con los cuales poder contar para implementar políticas públicas? Sí, mira, nosotros nos habíamos comprometido a que íbamos a entregar información en el primer trimestre del año.
Y recuerdo que el primer trimestre va desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. O sea, que el primer trimestre no el 1 de enero, ¿no? Porque yo he escuchado en otros lugares como que en enero, a ver si... No. Primer trimestre, dijimos. Ahora bien, luego de las incidencias que se tuvo en la primera semana y de cómo nosotros se tuvo que prolongar y que todavía estamos, no, porque no, o sea, se amplió el plazo, pero todavía estamos con la recuperación de cobertura. Nosotros estamos entonces ajustando, porque, a ver, yo vuelvo y tal vez, y con ese tema de la comunicación, lo decíamos con la tableta, si la tableta hubiera sido que yo la enciendo y ya salgo a sensato al mundo, eso hubiera sido un palo, pero eso no es así. O sea, tú tienes un tema de un resguardo de una información que tienes que tener con calidad, y todo eso viene a un proceso luego de depuración, o sea, de armar una base de datos que llegan, hay una frase, ¿verdad?, que es como el lago de datos, del data lake, ¿verdad? Todos estos datos que son registros de población, ¿verdad?, montón de registros de toda población, porque cada pregunta es un registro, ¿no? Claro. Y viene todo eso hay que limpiarlo, porque puede haber cosas viviendas que se duplicaron, o sea, todo eso se limpieza hasta que la base de datos esté lista para explotar. Entonces, ahora mismo, estamos haciendo los ajustes necesarios, porque ya estamos viendo que por lo menos hay unas 6 semanas más que todo el retraso se nos está moviendo en el tema del procesamiento. Estamos ahora recogiendo todas las tabletas, ¿verdad?, de todas las demarcaciones, para entonces irlas vaciando en la base de datos, recogiendo también boletas de tipo, boletas impresas, digamos, en todas las islas, la Catalina, la Beata, o sea, todo ahí fueron boletas impresas. Todas esas boletas hay que traerlas, hay que codificarlas, hay que hacer una prueba de calidad a esas boletas hay que pasarlas a las tabletas, ¿verdad? Por si no se pasaron, o chequear que estén en la tableta y hacer una prueba de consistencia, de que realmente lo que dice esa boleta con lo que se digitó es lo que está. Entonces, hay un trabajito que es... Será un poco más allá del primer trimestre del 2023. Así es. Pero queremos, o sea, sí queremos comprometernos, estamos trabajando para ver como fecha más o menos, ¿verdad?, qué sería, y no dejarlo abierto. Y yo sí quiero decir algo, mira, en materia de la tecnología es importante decir que anteriormente, en los procesos de los censos anteriores, hasta que tú no llegaras, hasta que no llegaran todas esas boletas, tú no sabías lo que había pasado. Hoy en día nosotros teníamos hasta claro qué empadronador hizo qué, y si llegaba la queja a la ONE, a esa empadronador o empadronadora se le llamaba la atención, porque sabíamos quién era, porque teníamos registrado a todo el mundo en el proceso, y eso fue una cosa muy buena, porque te permitía hacer medidas correctivas en el propio proceso. 2 minutos. Terminó todo eso que usted está explicando. Exacto. ¿Qué hacemos con los datos? Bueno, políticas públicas. Bueno, ahí se vamos a entregar a todo el mundo. Yo creo que, mira, hay algo también de la que la tecnología nos va a permitir, y es que, señores, democratizar los datos, ¿verdad? No que están aquí agachados, que lo tiene o algo. Democraticemos los datos, que los datos sirvan para el ejercicio de políticas públicas, pero también para el ejercicio de derechos. Claro. ¿Verdad? Y entonces que la ciudadanía pueda comprender todo y armar una cultura estadística que nos lleve a tomar decisiones como hacemos en la pelota. O sea, yo digo, con uno en la pelota hablábamos aquí de quién está, cuál es el round robin, quién pasa, pero eso son estadísticas, son datos, ¿no?, que tú lo tienes del día a día, igual la gente que juega la loto, ¿verdad?, y sabe qué número salió. Quisiéramos esas cosas también con las estadísticas, que fuéramos un país con una cultura estadística que nos permita tomar decisiones basadas en la evidencia. Bueno, pues muchas gracias, licenciada. Ojalá. Gracias a ustedes. Miosotis Rivas Peña, quien es directora general de la ONE. De verdad, como ciudadano y como profesional de la comunicación, admito que algunas cosas yo no las entendía, ahora las entiendo más, por el tema de la comunicación. Y si usted no se ha censado, es de esos pocos que todavía no está contado, comuníquese con la ONE, ¿verdad, doña Miosotis? Para que pueda ser censado. La población dominicana necesita implementar políticas públicas, y esto se logra, efectivas, y esto se logra con los resultados de un censo efectivo. Muchas gracias, Miosotis Rivas, directora de la ONE, por haber compartido todos estos datos con nosotros. Nosotros nos despedimos, Así es. Seguimos en béisbol.
No importa. Feliz resto del fin de semana. El escogido queda eliminado. Entonces, ay, hombre, pórtense bien.